¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy se cumple el segundo día de la Marcha por la Dignidad que empezó ayer en Zamora Chinchipe y que está integrada en su mayoría por indígenas del país. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto. Un gran saludo, y amigos, bienvenidos. Luego de algunos inconvenientes, la marcha pretende llegar ahora a Loja y para que nos cuente más vamos a tomar contacto con María del Rocío Coronel desde el Austro ecuatoriano al sur del Ecuador. Hola María del Rocío, ¿dónde está a esta hora la marcha? ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. En este segundo día de la marcha indígena, los manifestantes iniciaron su recorrido alrededor de las 9 de la mañana en Timbara, en la provincia de Zamora Chinchipe. Cerca de 300 indígenas arribaron a Zamora y recorrieron algunas calles de la localidad. Escuchamos un extracto de las declaraciones de Salvador Quispe, prefecto de Zamora, que lidera esta marcha. Nos han dicho que no nos dejarán pasar en el Limón, esa es una preocupación que tenemos, vemos que allí hay un gran número de policías, no tendrá razón de que nos detengan la caminata porque nosotros vamos a pasar caminando. Los indígenas pretenden avanzar hasta la ciudad de Loja y llegar aproximadamente a las 3 de la tarde para continuar su recorrido hasta el cantón Saraguro. Nosotros les mantendremos informados. Continúan ustedes en estudios, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, María del Rocío, muchísimas gracias. Y la coordinadora de organizaciones de jubilados del Ecuador anunció su participación en el paro nacional del próximo 13. Se unen a los pedidos de los sindicatos y sostienen que están de acuerdo con la instalación de una asamblea constituyente. Los jubilados dicen que cuentan con el apoyo de más de 30 organizaciones. Sostienen que más de 400.000 jubilados y sus familias saldrán a las calles para participar del anunciado paro nacional. Que solamente con la familia de 4 miembros, si multiplicamos por 430.000, somos 1 millón de personas que vamos a estar en las calles. Se unen también a los pedidos para el retiro de las enmiendas constitucionales, la restitución del 40% del Estado al IES y manifiestan su apoyo a la convocatoria para realizar una Asamblea Nacional Constituyente después del 13 de agosto. Para ir con los asambleístas diferentes, discutir esa ley y discutir todas las leyes. Estamos planteando incluso un gobierno alternativo a nivel nacional. Y en el marco del diálogo del gobierno con la red de trabajadoras sexuales propuesto por la CUT, el ministro de Trabajo sostuvo que el diálogo tiene respuestas y dice que no les preocupa que otras organizaciones se sumen al paro nacional organizado por el Frente Unitario de Trabajadores y la CONAIE. Mayoritariamente las organizaciones y la ciudadanía que respalda nuestro proyecto es muchísimo mayor que el número de organizaciones que estarían sumándose a la huelga, porque si usted hace una suerte de disección política, va a ver que todo es MPD. Paola Pavón cumple con sus funciones como subsecretaria de Gestión de la Política y ratifica que no saldrán a las calles el 13 de agosto. Nosotros tenemos previstas varias actividades, seguimos con trabajo. Bueno, primero la primera decisión es trabajar. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La Red de Campesinos de la Costa, afín al régimen, asegura que no plegará al paro de este 13 de agosto, en tanto que otras organizaciones sindicales y sociales confirmaron el Comité de Paro Provincial en Guayas para participar de las movilizaciones. ¡Estamos convencidos! En la misma mesa estaban representantes de varios gremios y organizaciones para anunciar la estructuración de un Comité de Paro Provincial en Guayas. Vamos a levantarnos el día 13 para expresarle al gobierno nacional que no estamos de acuerdo con sus abusos. Invocan su derecho a la protesta social consagrado en el artículo 98 de la Constitución y aseguran que su agenda de propuestas para esta movilización será dada a conocer el próximo miércoles en una asamblea provincial de organizaciones de trabajadores. La devolución del fondo de cesantía es una razón para ir al paro. La restitución del 40% del pago de las pensiones jubilares es una razón para ir al paro. Vamos a estar ahí en pie de lucha hasta la reivindicación de todos nuestros derechos. A la misma hora, la Red de Campesinos y Comunas Unidas por el Buen Vivir hacían su pronunciamiento. Dicen, representan a más de 50 organizaciones, que este 13 de agosto no plegarán a la paralización. Como campesinos inmigrantes, no estamos de acuerdo con cualquier medida de organizaciones campesinas e indígenas
que hablan por todos. Nosotros no estamos apoyando a la contramarcha, digamos, a los opositores. Nosotros estamos en respaldo al presidente de la República. De la red también forman parte organizaciones emigrantes que quieren expresar su apoyo incondicional al gobierno. Sostienen que esta vez no saldrán al paro, pero estarán listos a hacerlo. Y nos declaramos vigilantes ante cualquier intento de asalto a nuestra revolución y al cambio. Jorge Rodríguez, 24 horas. En el Palacio de Carondelet, el primer mandatario presidió el ascenso de una parte de su personal de seguridad. Durante el evento recordó los hechos del 30S y pidió el apoyo. María Gracia Costa informa. En una ceremonia de ascenso a 16 miembros de la seguridad presidencial, que incluyó a 13 hombres y 3 mujeres y además 2 condecorados con la Orden Honor y Disciplina en primera y segunda clase, el presidente de la República agradeció a los miembros de su protección y a sus familias. En este marco, el primer mandatario habló sobre la historia de la seguridad presidencial y recordó los hechos del 30S, además los motivos que habrían impulsado esta revuelta policial y que, según dijo, fueron corregidos. Manifestó que han sido y serán días difíciles y pidió todo el apoyo. El país, queridos compatriotas, ha vivido días difíciles estas últimas semanas y esto va a continuar. Es algo que lo tenían preparado hace meses. Es toda una estrategia, no solo nacional, internacional, articulada. Los grupos de poder que, independientemente de quién ganara las elecciones, eran los dueños del país, saben que están perdiendo su hegemonía. Ya que la vida y la institución a la que pertenecemos nos ha dado la oportunidad de cursar con este enorme reto y responsabilidad de custodiar la integridad del primer mandatario, el señor vicepresidente y sus familiares íntimos. Enseguida los invitó a participar junto con sus familiares y también otras autoridades de gobierno como el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, y el procurador de la Nación, así como también su hermana Pierina Correa, al cambio de guardia presidencial. Está por iniciar en el Salón de Banquetes un almuerzo de confraternidad con más de 100 representantes de las organizaciones de afrodescendientes del Ecuador. La ministra de Salud impulsa el diálogo en defensa de la creación de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Salud mediante decreto ejecutivo del 25 de junio. La funcionaria interpreta el decreto y asegura que quienes lo cuestionan mienten. Ministerio de Salud Pública. En otro capítulo de los diálogos del gobierno, el Ministerio de Salud defiende la vigencia del polémico decreto 703, que ha generado la reacción de un importante sector de los médicos. Esta vez la ministra habla de los alcances y la capacidad de sanción que tendrá la nueva Agencia de Aseguramiento de la Salud. Que busca no meramente ser una instancia punitiva. El uso de mentiras para poder establecer el punto de vista. Para mí, transparente el hecho de que hay personas dentro de la Federación Médica que realmente no buscan el diálogo, ¿no? El diálogo en Quito tuvo una sola dirección y no hubo detractores o quien cuestione el decreto 703. Diciendo que esta es una entidad que va a fijar las tarifas de costos en los consultorios y en las clínicas privadas. Totalmente desmentido. ¿Y qué es lo que nos han despejado? Principalmente las dudas. Lo cierto es que en el numeral 7 del artículo 3 sobre las atribuciones y responsabilidades de esta agencia textualmente dice: emitir los techos de los precios de los servicios de salud, empresas privadas de salud y medicina prepagada y controlar su aplicación. No es de interés del ministerio regular los contratos entre privados. Pero la versión oficial no termina de aclarar las dudas de quienes se oponen al decreto. Mientras tanto, desde la Federación Médico Ecuatoriana insisten en rechazar la vigencia del decreto 703 y en cuanto al diálogo propuesto por la ministra de Salud, aseguran que está cerrado y aspiran un contacto con el presidente de la República o un delegado con capacidad de decisión. Ellos buscan la aprobación del Código de la Salud y dentro de este, la creación de una superintendencia. Que no va a fijar pisos y techos, entonces eliminen ese articulado. Los únicos que hablan son las autoridades del ministerio y los demás atienden y tienen que aplaudir cada que dicen que es una maravilla. Eso no es diálogo. Representan a un grupo de médicos que ya semanas atrás mostraron su descontento por la creación de esta agencia de amplios poderes y las consecuencias en el día a día de los médicos. Fausto Yepes, 24 horas. Y el Pleno de la Asamblea tratará mañana el veto del Ejecutivo a las reformas a la Ley de Educación Intercultural. Uno de los puntos es la jornada docente, para la cual se anuncia un registro en línea.
Al igual que los docentes ingresan en línea sus notas y evaluaciones, deberán registrar las actividades que realicen en las 2 horas que forman parte de su jornada laboral y que podrán ser cumplidas fuera de la institución educativa. El Ministerio implementará un programa denominado Comunidad Educativa en Línea. Este portal será uno de los mecanismos de control. Como sistema educativo tenemos desconcentrado nuestra gestión a nivel de territorio. Tenemos las coordinaciones zonales, las direcciones distritales y tanto con la autoridad de la institución educativa podremos hacer el seguimiento. El objetivo de que 2 de sus 8 horas laborables las realicen fuera de la institución es que puedan actualizarse, capacitarse, realizar actividades de recuperación pedagógica, revisión de tareas o coordinación con los padres de familia. Esta modificación nos permitirá a nosotros como sistema educativo nacional mejorar la formación de los docentes, la capacitación, la actualización. Solo en ciertas ocasiones se les podría pedir a los docentes que trabajen estas 2 horas dentro de la institución. Que por situaciones extraordinarias y previo la aprobación de la zona de educación, es decir, de la instancia desconcentrada más importante. Para el coordinador nacional de la red de maestros, estos cambios traerán beneficios. Porque el docente ya podrá reintegrarse a su familia, podrá estar en su hogar, podrá estar con su familia, con su esposa. El Ministerio de Educación ha solicitado a la Asamblea Nacional que trate el tema de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural antes de la vacancia legislativa. Johanna Cañizares, 24 horas. La Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil ordenó el traslado de los 19 detenidos por contravenciones de tránsito al centro de detención provisional. Sus familiares temen por su seguridad y piden a la ATM que tenga sus propios centros de detención para infractores. América lucía intranquila en los juzgados de tránsito del Consejo de la Judicatura en Guayaquil. Su hijo fue uno de los primeros detenidos por los nuevos agentes civiles de tránsito. Y ocurrió lo que ella tanto temía y lo que advertían todos. Fue trasladado hasta el CDP, anexo a la cárcel de varones de Guayaquil. En unos segundos que estuvo ahí ya me lo quisieron hacer daño a mi hijo. No es justo que me lo mandan allá y si acaso es delincuente. Para ella cada hora que pasa es preocupante. Su hijo ya cumplió la sentencia de 3 días que le impusieron, pero aún no sale de prisión. Y ni siquiera por lo menos que sea una información, algo, o sea que señora vaya, ni para poder pagar tampoco. La misma angustia sienten los familiares de quienes esperan sentencia. Imagínense tanta peligrosidad, ¿no? Aunque hasta el momento ya se han registrado 19 retenidos, únicamente 3 de ellos se encuentran en el centro de retención provisional y 2 están siendo trasladados hasta este lugar. El resto recibió alguna otra medida cautelar o espera sentencia. Según este abogado, existen otros inconvenientes con los nuevos uniformados al momento de elaborar el parte. Fui testigo hace una hora de que hay unos partes no están completos ya. El ayudante fiscal, el doctor Cervantes, lo mandó a que corrijan esos partes. En el área de tránsito del Complejo Judicial Florida, aún hay agentes de la CTE. Ellos permanecerán en estas oficinas. Hay otros 2 espacios habilitados para los agentes de la ATM, pero están vacíos. Ellos están en un lugar muy cerca. Esta zona también está dirigida por ex agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. En las calles los jóvenes uniformados siguen operando, pero siempre bajo la supervisión de un experimentado vigilante, pues los ciudadanos no estarían obedeciendo. Es un tema de un compromiso mutuo que debe existir del ciudadano y de la autoridad. Dayana Monroy, 24 horas. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, se reincorporará a sus funciones pasado mañana, según lo anunció hoy el vocero del municipio, Santiago Seas, al tiempo de informar que la esposa del alcalde alumbró prematuramente a su tercera hija y que tuvo que postergar su regreso de los Estados Unidos. La noche del viernes 31 de julio, María Fernanda Pacheco fue sometida a una cesárea de emergencia. De esta forma, nació de manera prematura a las 32 semanas y 5 días de gestación, la tercera hija del matrimonio Rodas Pacheco. En virtud de este hecho, el alcalde Rodas permanecerá unos días más junto a su familia y continuará haciendo un seguimiento detallado de los asuntos más importantes de la ciudad. Está previsto que el alcalde Rodas se reincorpore a sus funciones de manera oficial este miércoles 5 de agosto.
El marchista Andrés Chocho es otro de los 7 medallistas de oro de los Juegos Panamericanos Toronto 2015, que le dio al Ecuador la mayor cosecha de medallas obtenidas en competencias internacionales. Ingeniero comercial y oriundo de Cuenca, Chocho ganó medalla de oro en los 50 kilómetros marcha. Un día en la pista con el campeón panamericano en 50 kilómetros marcha. Era una mañana lluviosa en Cuenca, pero eso no impide que Andrés Chocho y todos los atletas de la Escuela de Marcha cumplan con su programa de alto rendimiento. Nuestro medallista dorado se toma un respiro para contarnos cómo empezó su planificación para estos Panamericanos. Fue al regresar de Londres 2012, con un mal resultado. Hicimos algunos cambios en la planificación, luego los volví a cambiar algunas cosas que analicé que no funcionaban en mi caso y bueno, están dando un resultado magnífico. Su entrenamiento consiste en horas marchando en la pista y en el gimnasio. Se planifican las carreras, se estudian rivales, cuándo arremeter y cuándo esperar. Andrés tiene aún delante el Campeonato Mundial de Marcha en Beijing y los Juegos Olímpicos de Río 2016. Es una de las cosas que más he buscado en mi vida, es una medalla primeramente mundial y unos Juegos Olímpicos. Allí también estaba entrenando como una más de los atletas de la escuela, Erika Sena, la novia de Andrés. Ellos se conocieron en la pista, compitiendo. Nos conocimos en 2010 en una competencia en Cochabamba, Bolivia. Andrés sonríe y su corazón se llena de orgullo para contarnos los progresos de Erika. Es su novio, pero también su entrenador. Es una evolución que quizás en Sudamérica el atleta menos que se esperaba tanta proyección y la que más resultados ha dado en toda esta época. Incluso es la que está en tercer lugar del circuito mundial de marcha este año. Ya en casa, Andrés es un chico hogareño. Tiene el título de ingeniero comercial y domina el inglés. Aquí nos cuenta que su madre es su primera inspiración. Me enseñó a seguir adelante, a seguir luchando por lo que quiero. Y está también Luis, probablemente el padre de la marcha en el país. Por su escuela ha pasado grandes campeones como Jefferson Pérez y hoy su hijo Andrés. Lo que ha destacado en él es la fuerza mental que tiene para poder contrarrestar ciertas situaciones. Esta es una familia de atletas. Su tío Juan es parte del equipo de marcha como asistente técnico y los 2 hermanos de Andrés compiten en otras pruebas de atletismo. En el hogar de los Chocho, hablar de deporte de alto rendimiento es hablar de su realidad de vida. El objetivo es claro, todos quieren ganar medalla. Así son los Chocho, un ejemplo de humildad cuyo esfuerzo ha bañado muchas veces de gloria al Ecuador y nos ha convertido en una verdadera potencia en la marcha mundial. Jorge Rodríguez, 24 horas.